Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo. Cuántas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy sugerente el tema propuesto. Estamos en el Museo Arqueológico de Estambul y vamos a hablar entre sarcófagos y esculturas. Obras absolutamente increíbles, obras muy relacionadas con la mitología, así que vamos a todo esto que estamos viendo de todos estos mitos tan interesantes. Pitón era la gran serpiente de la mitología griega, que era la guardiana de Delfos. Estaba situada en una cueva profunda con una estrecha entrada y en ella se situaba un gran trípode en el que se sentaba la Pitia o Pitón para recibir la inspiración divina que le dictaban las respuestas de los oráculos. El oráculo de Delfos fue el más famoso de la antigüedad y por su situación, por lo que ellos concebían que era desde donde los dioses se comunicaban con la tierra, la consideraban el centro del mundo. Y eso se señalaba el ónfalos, el centro del mundo se denominaba en griego ónfalos, que no es un ónfalos, vamos a verlo más adelante en la historia, pero nos conviene tenerlo en la mente. Vamos a ver el sitio donde se coronaban a los emperadores de Santa Sofía. Hay un ónfalos y hay otro ónfalos que lo vimos, lo que pasa que claro, ya se nos pierde en el tiempo, en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que es el punto donde se supone que Cristo su alma sube al cielo. Todo esto desde la fe. El ser el centro del mundo, le confirió al oráculo de Delfos un prestigio especial, de manera que muchos tesoros y botines de guerra fueron guardados allí en pequeñas edificaciones. Delfos es una ciudad del continente griego que se encuentra situada en el valle de Pleisto, junto al monte Parnaso, y originariamente recibió el nombre de Pito. Se le denominaba así en la época de la guerra de Troya. Después llamó ella a llamarse Pitón, como la serpiente de Gea, que aguardaba al antiguo oráculo de la diosa Temis. Se dice que después de matar a la serpiente, Apolo fundó un oráculo en este lugar. Entonces tomó como primeros sacerdotes a navegantes cretenses, a los que apareció y guió en forma de delfín, y así los condujo al Golfo de Corintio y seguidamente los llevó al monte Parnaso. En la mitología griega, la gran serpiente era hija de Gea, la madre tierra, nacida del barro que quedó de la tierra después del gran diluvio. El monstruo vivía, como os he dicho, en una gruta cerca de Delfos, sobre el monte Parnaso, y allí custodiaba el oráculo. El dios Apolo mató a la Pitón, como os he dicho también, exigiendo el oráculo para sí, y desde entonces fue conocido como Apolo Pitio o Apolo Pitón. Y se dice que el dios había establecido los juegos píticos para celebrar esta victoria o este nombramiento. Dentro de la mitología griega, Pitón fue un dragón que vivía en la tierra de Delfos, aunque era representado en diferentes pinturas y esculturas como una serpiente. Existen varias versiones acerca de su nacimiento y muerte a manos de Apolo. El temprano himno homérico de Apolo, narra el combate contra la serpiente dragón. Apolo es el dios de las artes y de la música, aunque muchas veces habrás oído más que es el dios del amor. No es así, aunque tiene una explicación porque
Su mito encierra una increíble historia de amor y de desamor, el mito de Apolo y Dafne, que nos cuenta por qué el joven Apolo fue castigado por Eros, el dios del amor. ¿Y cuál fue su castigo? Claro, una historia que además explica por qué el laurel se ha utilizado en la victoria como el premio a los vencedores. Apolo era hijo de Zeus y Leto, y dios de las artes y de la música. Era joven y era muy atractivo. Pero cometió un gran error. Un día en el que Eros, el dios del amor, practicaba con su arco y con sus flechas, pues se burló de él. Y Eros se enfadó tanto que decidió castigarlo. ¿Y qué hizo? Pues tomó 2 flechas, una de oro con la punta de diamante y otra de hierro con la punta de plomo. La flecha de hierro se la clavó a la bellísima Dafne y la flecha de oro se la clavó en el corazón de Apolo. Dafne era una hermosa ninfa a la que le gustaba pasear por el bosque. Le encantaba la caza y, a pesar de su belleza, rechazaba a todos sus pretendientes. Había rogado infinidad de veces a su padre que dejara que fuera soltera, como la hermana gemela de Apolo, como Artemisa. Pero su padre le dijo que era tan bella que no podría librarse nunca de sus pretendientes, y no le faltó razón. Eros aprovechó que Apolo cazaba en el bosque. La flecha que Eros clavó en el corazón de Apolo hizo que este dios se enamorara perdidamente de Dafne, mientras que la flecha que clavó en la ninfa hizo que sólo pudiera sentir repulsión por él. Apolo estaba realmente desesperado. Cada vez que intentaba acercarse, ella salía corriendo. Pidió ayuda a los demás dioses que intercedieran por él para que pudiera finalmente atraparla. En ese momento, ella imploró a su padre, dios del río, para que la ayudara, y fue entonces cuando la joven se transformó en un árbol, en laurel. Sus brazos se tornaron en largas ramas y su cabello se llenó de hojas. Sus pies se hundieron como raíces en la tierra. Apolo no pudo más que abrazar al tronco, llorar y prometer lo siguiente: aún te amo a pesar de todo. Dafne, te prometo que siempre serás mi árbol predilecto y tus hojas coronarán la cabeza de los héroes y de los victoriosos. Desde entonces, el laurel escogido por Apolo sirve para premiar a los triunfadores. Además, usó sus poderes de inmortalidad para conseguir que este árbol siempre estuviera a verle, que no tirara la hoja. Bueno, ¿quién es Apolo? Pues Apolo es el dios de la poesía, de las artes, de la música, según la mitología griega. ¿Quiénes eran sus padres? Pues el dios Zeus y la hija de los titanes, Leto. Ambos tuvieron 2 mellizos, Apolo y Artemisa. ¿Quién era Dafne? Dafne era una hermosa ninfa que había escogido la castidad. ¿Quién castiga a Apolo y por qué? Pues Eros, el dios del amor, castiga a Apolo por burlarse de él. ¿Y cuál fue el castigo? Pues con sus flechas hizo que Apolo se enamorase de Dafne y ella en cambio lo aborreciera. ¿En qué árbol, como hemos visto, se transformó Dafne? Pues en un laurel. ¿Y qué tradición inspira este mito? El de otorgar una corona de laurel a los vencedores en el deporte y en las artes. Esto nos hace reflexionar sobre muchas cosas, sobre las obsesiones del amor, sobre las consecuencias de las burlas, sobre el valor del respeto, sobre la libertad de elección sobre nuestra vida, sobre el sacrificio, sobre la arrogancia, sobre el sufrimiento que padecen los que tienen un amor no correspondido, que muchas veces es desgarrador y casi suicida. Este mito no es una simple historia de amor, sino que es un entramado sobre todo lo que se habla de la consecuencia de nuestros actos, de la necesidad sobre la necesidad de respetar a los demás, que muchas veces pues respetamos, pero de aquí a aquella manera, y la obsesión y la posesión es algo que suele ser muchas veces desmedido y peligroso.
Las obsesiones nunca nos llevan a buen puerto. Terminan por hacer daño o a nosotros mismos o a otra persona. Y en esta ocasión la perjudicada fue Dafne, que no estaba dispuesta a renunciar a su libertad y sus deseos cayendo en brazos de Apolo. Por eso decidió sacrificar su cuerpo para convertirse en árbol y para evitar para siempre a los hombres. Una reflexión más sobre Apolo y Dafne. Las consecuencias de las burlas. En realidad, en la historia de Apolo y de Dafne, lo que desencadenó este desenlace fue la arrogancia y la mala actitud de Apolo hacia Eros. Al burlarse de él, tejió sin darse cuenta un castigo que iría más, se le escaparía de sus manos. Apolo, como os he dicho, era el dios de la poesía y de la música, en sí de todas las artes, y había nacido en la isla de Delos y vivía rodeado de sus 9 musas. Se le describe como emocional y apasionado, tal y como son las artes, y de hecho cuentan que los dioses le temían y sólo sus padres podían contener sus emociones. Dicen que llegó a vivir en el monte Parnaso, donde vivía uno de sus hijos, Orfeo, de quien se encariñó y a quien le regaló una lira de oro. El hecho de que se enamorara de una joven que no le correspondía también simboliza el desamor y el sufrimiento por un amor no alcanzado que tantas veces protagonizan poemas, cuadros, esculturas, y Apolo tuvo muchos hijos a pesar de este desencuentro con Dafne, tuvo hijos con todas sus musas, entre ellos el famoso Asclepio, el Esculapio, el dios de la medicina. Es indudable que esta metamorfosis en la historia de Apolo y Dafne tuvo mucha influencia en el escritor William Shakespeare. En el relato El sueño de una noche de verano está plagado de similitudes y metáforas que nos recuerdan la historia de Apolo y Dafne. En la obra, el escritor británico, varias parejas de enamorados sufren el error de un pequeño duende que se equivoca al rociar los ojos de los jóvenes con una poción de amor. Juega como Eros con sus flechas y hace que unos se amen y otros aborrezcan a su amante. Y por si fuera poco, también se trata el tema de la metamorfosis en uno de los personajes de un grupo de teatro que ensaya en el bosque donde sucede todo. La cabeza de uno de los actores es transformada en cabeza de un burro y por parte del juego de la poción de amor, la reina de las hadas, Titania, se enamora a su vez de él, como castigo por parte de Oberón, rey de las hadas y esposo de Titania, por una pelea. Es imposible no pensar, tras leer esta hermosa obra de teatro de Shakespeare, en la historia de Apolo y Dafne ante el final, aunque el final es bien distinto, claro. A lo largo de la historia, el mito de Apolo y Dafne se ha representado de muchas maneras. Ya hemos visto la influencia en el relato de Shakespeare, pero la obra de arte más famosa son la pareja de estatuas de Apolo y Dafne del escultor italiano Gian Lorenzo Bernini. Se trata de una escultura en mármol con una Dafne que intenta escapar de Apolo y ella lleva en sus brazos que comienzan a transformarse en ramas y él lleva en la cabeza una corona de laurel. La mitología clásica ha sido fuente de inspiración para muchos artistas, para poetas, para pintores, para poemas, y Garcilaso de la Vega escribió, basándose en el mito de Apolo y Dafne, creó un poema que es muy bonito. Os voy a recitar el poema porque es muy corto. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aun bullendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorar crezca cada día la causa y la razón por que lloraba. Impresionante. Yo cuando veo esta poesía que hace que se fusiona con la mitología, me parece que es una cosa absolutamente irrepetible y majestuosa. Pero vámonos a Estambul, porque como nos emocionemos tanto, vámonos a los sarcófagos y a las esculturas.
Estamos ante el sarcófago de las Plañideras. No cabe duda que el estilo praxitélico tiñó el ámbito ateniense de su época. Las obras que lo ostentan, aun sin poder atribuirlas con seguridad y al maestro y a su taller, alcanzaron en ocasiones un nivel que impide pasarlas por lo alto. Es el caso, por ejemplo, del sarcófago de las Plañideras, encargado por el monarca fenicio de Sidón y encontrado en su lejano enclave. También tenemos de este enclave de los sarcófagos el sarcófago de Tamnit. Es una de las manifestaciones artísticas más divulgadas en las publicaciones sobre los fenicios y la constituyen este conjunto los sarcófagos antropoides de formas de personas, no solo por su tipología y por su técnica, sino también por su eclecticismo plástico. En general, tales piezas siguieron tipológicamente las pautas egipcias, pero sin embargo no es tan antropoide. Nos referimos al que utilizó el rey Irán II de Biblos, una obra a caballo de los siglos XIII al XII a.C., tallado en caliza de forma paralepípeda, y que se encuentra en el Museo de Beirut y descansa sobre 4 leones echados con sus cabezas proyectadas en alto relieve. En el Museo de Estambul el sarcófago de Tamnis está construido en basalto negro, adopta la figura de una gran momia en la que se destaca su cabeza o máscara funeraria de estilo egipcio y el rico pectoral que adorna su pecho, y la parte inferior la ocupa una inscripción georglífica y otra fenicia, prueba de su reutilización. Muy parecido es el sarcófago de Smunazar del Museo del Louvre, también tallado en basalto negro y con una larga inscripción fenicia en su parte frontal. De Sidón, asimismo, provienen varias decenas de sarcófagos, tanto masculinos como femeninos, que estaban fechados entre los siglos V a VIII antes de Cristo, y en los que la influencia griega se detecta por el modelo de la fisonomía y del cabello. En el mismo hipogeo sidonio donde se halló el sarcófago de Tamnit aparecieron otros 16, como os digo. Entre ellos famosísimos sarcófagos, el llamado de Alejandro, que ya hemos visto, el de Licio, del sátrapa y de las lloronas, verdaderas obras magistrales. Aunque Fenicia pudo, dado su peculiar estilo de vida política, no conoció el relieve histórico, sí tienen relieves plasmados en numerosas estelas que hablan de la pericia de sus esculturas. Si bien las halladas en Fenicia y Chipre no tienen la calidad de las que están cortadas en el occidente fenicio, sobre todo en Cartago, en Sulcis, por ejemplo, una en alabastro procedente de Arab en el Museo del Louvre, y representa nos recuerdan todas estas cosas que vamos a ver, nos van a llevar a lo que son las tumbas de los faraones. Luego también está el sarcófago licio de Sidón, el mármol de Paria, y es la verdad que cuando ves la tumba esta no estamos acostumbrados a ver tumbas licias. Quizá es por lo que sorprendió una estructura de diseño desigual y de preciosa decoración, o quizás su excepcional estado de conservación. El caso es que este sarcófago nos gustó mucho, y entiendo que en su momento, decorado con los colores que debía tener, debía ser absolutamente deslumbrante. También hay sarcófagos de estilo egipcio, griego, licio. Todos los sarcófagos que habían de los reyes de Sidón se llevaron allí. Uno va pasando por distintos. El sarcófago del sátrapa, que recibió el nombre por una de las presentaciones de un virrey persa sobre uno de los lados del sarcófago. En un lado lateral se puede verlo sentado en el trono, y en el otro lado lateral
se prepara para una batida de caza y sobre un lado se representa una escena de caza. Otra de las cosas más impresionantes son los azulejos vidriados de la puerta de Istahar de Babilonia, que son increíbles. La puerta de Istahar fue una de las 8 puertas monumentales que tenían 15 metros de altura y 24,5 de ancho de la muralla interior de Babilonia, a través de la cual se accedía al templo de Marduk, donde se celebraban las fiestas del Año Nuevo. Y el nombre de Istar lo recibe de la diosa Istar, a la que estaba consagrada. Fue construido en el año 575 a.C. por Nabucodonosor II en el lado norte de la ciudad. Se compone de adobe y de cerámica vidriada, la mayoría de color azul debido al lapislázuli, lo que le hace contrastar fuertemente con todos los edificios de su alrededor que eran dorados o rojizos. Estos últimos siempre se dispone dibujando la silueta de dragones, toros, leones y seres mitológicos. La parte inferior y el arco de la puerta estaban decorados con filas de figuras florales semejantes a margaritas, y la puerta de Istar contaba también originariamente con 2 esfinges dentro del arco de la puerta que se han perdido hoy en día. Los restos de la puerta original fueron descubiertos en Babilonia por los alemanes durante las campañas arqueológicas alemanas de 1902 y 1914, y la mayoría se trasladó a Alemania, donde se reconstruyó la puerta en lo que es el Museo de Pérgamo de Berlín en 1930, lugar en el que actualmente se expone gran parte. Algunos de relieves de leones, dragones y toros se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico de Estambul, en el Instituto de Artes de Detroit, en el Museo Metropolitano en Met de Nueva York, en el Instituto Oriental de Chicago, en el Museo del Diseño de Rhode Island y en el Museo de Bellas Artes de Boston. Y durante el gobierno de Saddam Hussein en Irán se comenzaron a reconstruir grandes zonas de la vieja Babilonia, entre ellas la Puerta de Istar, cuya réplica se levantó sobre el antiguo emplazamiento del original, y la planta se convertiría en la puerta de acceso al nuevo museo arqueológico que nunca llegó a construirse. Se construyó la puerta pero no el museo. Bien, ¿qué tenemos además? Pues tenemos infinidad de esculturas. Debido al estancamiento cultural de lo que se denomina la Edad Oscura griega, entre 1100 y el año 900 a.C., y el predominio de la cerámica durante el periodo geométrico, de los dibujos geométricos, del 900 al 700, la escritura griega no apareció realmente hasta el periódico daedácilo u oriental alrededor del año 650 a.C. A partir de entonces se desarrolló según la cronología tradicional del arte griego durante la Antigüedad clásica y se divide en el periodo arcaico del 650 y el 500 a.C., el clásico 500 y 323 y el helenístico del 323 al 100 a.C. El periodo arcaico fue un tiempo de experimentación lenta pero continuado. La forma más parecida de escultura griega arcaica es el kuros, el plural kuroi o el desnudo masculino de pie, las estatuas de pie. La escultura griega clásica divide el periodo clásico temprano, el clásico superior y el clásico tardío. Este fue el punto culminante de la creatividad griega. En las artes plásticas fueron famosos los escultores Policleitos, Mirón y Firias, que lograron un nivel de realismo más desarrollado solo posteriormente por artistas posteriores como Calímacus, Escopas, Lisipo o Loarches, que permanecería insuperable hasta el Renacimiento italiano.
Después tenemos la arquitectura griega, por eso le copiaron tantos en el Renacimiento, durante la escultura griega helenística. Durante este periodo, caracterizado por la difusión griega por todo lo que era el mundo civilizado, el realismo clásico fue reemplazado por un mayor heroísmo y expresionismo. Las obras famosas de la escultura griega helenística incluyen Gálata moribundo por Epígonos, la Victoria alada de Samatrocia, Laoconte y sus hijos por Egesandrus, Poliordo y Atenodoro y la Venus de Milo. Y a pesar de la desaparición política y militar del Estado griego en el año 200 a.C., como consecuencia del surgimiento y del control de Roma, la escultura griega conservó su condición de la más bella jamás realizada. Incluso los romanos no pudieron superar su sentimiento de inferioridad frente al arte griego, aunque fueron lo suficientemente valiosos como para copiar tantas obras griegas como les fue posible, y es en gran parte a través de estas copias por lo que se conoce el arte de la escultura griega. Pero la verdadera influencia de las estatuas y relieves helenísticas ocurrió en realidad en 1600-1700 años después, cuando fue redescubierta por los artistas del Renacimiento temprano en Italia, y después de lo cual la piedra angular del arte europeo durante los siguientes 4 siglos, en resumen, tienen una base griega, de historicidad griega. La escultura romana, que también posee este museo, hasta alrededor del año 27 a.C., a pesar de la influencia de los primeros escultores etruscos, conocidos por su alegría de vivir, la escultura romana no era unidimensional ni realista. A partir de entonces se volvió severamente heroico y se hizo incluso bastante mediocre. Fue diseñado sobre todo para expresar la majestad y el poder del dominio romano y, por lo tanto, aparte de una serie de magníficos relieves históricos, por ejemplo el relieve de la columna imperial de Trajano, y de monumentos raros como el Ara Pacis Augusta, los escultores romanos se emplearon principalmente en la producción casi industrial de retratos de los emperadores y de otros dignatarios. Entre las figuras impresionantes nos encontramos con la estatua de Efebos de Aidín del siglo I. La estatua representa a un efebo, un niño, probablemente un atleta, que se apoya en una larga columna rectangular, una vez con un relieve o herme para descansar después de un duro entrenamiento, hemos de suponer, y debía haber terminado recientemente su trabajo, ya que vestía un traje parecido a un manto para su protección. En la obra toda la atención se centra en la pequeña cabeza muy redondeada. Las pestañas prominentes tienen ojos grandes y labios ligeramente separados, y es uno de las únicas entre las esculturas antiguas encontradas hasta ahora con este tipo de representación. Probablemente fue una estatua que adornara, se cree, algún gimnasio. Es un ejemplo importante en términos de mostrar que en la antigüedad, además de dioses, diosas y emperadores, las personas normales también podían ser importantes para una sociedad y eran objetos de esculturas. Otra pieza impresionante que me marcó a mí mucho, fue la tablilla del Acuerdo de Kadesh, que se exhibe en la 7ª sala. El Acuerdo de Kadesh es el primer acuerdo de paz conocido en la historia y se hizo entre los estados hitita y egipcio, las dos grandes potencias políticas y militares del siglo XIII a.C., el rey hitita Utasi III y el faraón egipcio. La tableta de arcilla contiene el texto del acuerdo entre Ramsés, el faraón egipcio era Ramsés, y se encontró durante las excavaciones de Bazcoy en 1906.
El pacto fue respetado y a partir de entonces hubo una gran actividad comercial entre ambos países. Consta la visita de arquitectos egipcios a la corte hitita y la venta de hierros a Egipto, que así salió de la Edad de Bronce. Más adelante, en el año 1256 a.C., correspondiente al año 24 del reinado de Ramsés, el faraón y el rey hitita consolidaron el tratado mediante lazos de sangre. La hija de Ixtusili fue enviada a Egipto como esposa de Ramsés, que la hizo gran esposa real con el nombre de Mathornefunre, y a partir de Kedash, Egipto y Hatti permanecieron en paz durante aproximadamente 110 años, hasta que en el año 1190 a.C. el segundo de ellos fue completamente destruido por los pueblos del mar. Estamos viendo cosas absolutamente increíbles. Seguiremos en el Museo de Arqueología de Estambul. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos podido relatar este espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.